Nos acompaña esta mañana, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo mira usted en la Asamblea la urgencia con la que ahora quieren aprobar el proyecto de ley de comunicación ya con una fecha de votación para el 10 de abril? Sí, buenos días, Steffi, buenos días al país. Bueno, era algo que los ecuatorianos ya veíamos venir, este apresuramiento del movimiento oficialista por querer aprobar leyes antes del proceso electoral que pretenden coartar las libertades del resto de organizaciones políticas para impedir que sigamos denunciando la corrupción altísima de este gobierno, es algo que se veía venir. Pasó con la reforma al Código de la Democracia y hoy ya se pretende constituir con la compra de conciencias al interior de la Asamblea este proyecto totalitario que busca estatizar la comunicación. Nuestra posición ha sido siempre coherente, que la ley era necesaria, que se necesitaba democratizar la comunicación, redistribuir las frecuencias que se repartieron en los anteriores congresos. Todo eso es verdad, todo ese sustento es real, pero yo pregunto, ¿qué sucede ahora? Como usted bien decía, Steffi, ¿quién tiene monopolios ahora de medios de comunicación? Es el gobierno. Querían la comunicación para ellos, no para los ecuatorianos. Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes, sobre las posibilidades que se están barajando al interior de la Asamblea. Escuchamos lo que nos dijo ayer la asambleísta por Alianza País, Paola Pavón. La figura del desacato y también la entrada en escena de la Corte Constitucional nace precisamente de la Constitución. Más allá de que exista en rigor la posibilidad de que estas dos figuras puedan entrar a jugar en esta escena, creo que lo importante es entender que en este momento la Asamblea Nacional se encuentra en la posibilidad de poner en discusión la ley de comunicación y aprobar. Mire, si hay algo que hemos logrado en el paso del antiguo Congreso Nacional a la Asamblea Nacional es quitarnos los temores del hombre del maletín, de la mujer del maletín. Creo que lo hemos hecho de manera transparente. Y además, Stephanie, esos 63 votos, si se logran para la ley de comunicación, ojalá puedan ser más de 63 votos, se lo hará de manera transparente. ¿Por qué usted, al contrario de eso, habla de compra de conciencias en la Asamblea? Bueno, precisamente por asambleístas como la que acabamos de escuchar, es que la Asamblea se encuentra denigrada actualmente. Más importante que lo que yo diga y que yo hable de compra de conciencias o no, recordemos lo que pasó para julio, para la reelección de Fernando Cordero. Fue público y notorio qué provincias recibieron asignaciones presupuestarias y los asambleístas de esas provincias que se viraron y terminaron votando a favor de la reelección de Fernando Cordero y de entregarle nuevamente el poder legislativo para que esté sometido a las órdenes del aspirante de monarca de Carondelet. Entonces, no importa lo que diga Abdalá Bucaram, es la realidad. Esta asamblea es mucho más corrupta que los viejos congresos. Esta asamblea eleva acuerdos políticos, compra de conciencias. El presidente de la República reconoció en un enlace sabatino, no tiene nada de malo que los asambleístas tramiten obras para sus provincias. Puede que no tenga nada de malo, pero la Constitución lo prohíbe, pues. La Constitución que ellos redactaron es inmoral. La posición de que sale Fernando Cordero y anuncia que este jueves vamos a votar la ley de comunicación y que después sale y se retracta y dice, no, va para el 10 de abril, es sencillo. Y yo no tengo temor porque conozco la actitud, es lo que ha venido pasando en todos los proyectos de ley y no tiene por qué variar. Les dijeron, les ofrecieron los votos, pero les dijeron, no vamos a votar el jueves. Tienen que transferirnos el dinero y necesitamos plazo para eso y por eso lo mueven al Y es por ello que usted ley... dice que es necesario, asambleísta, para ver de dónde vendrán los votos, incluso de esos independientes, ver en qué provincias se han tenido más ingresos en estos días. Lo denuncié para la reelección del Corcho y todos los medios de comunicación sacaron cuáles fueron las 5 provincias que recibieron fondos. Hoy va a suceder exactamente lo mismo y no pasa solo en la Asamblea Nacional y lo reconocen todos los diarios del país en sus informes. ¿En qué se basan estos acuerdos que hoy son acuerdos políticos? Antes eran preventas, antes eran compras de conciencia, la actitud bochornosa de la partidocracia. No hay peor partidocracia que la corchocracia de Alianza País que maneja esta asamblea a través de compra de conciencia. Ahora, sobre las dos opciones de las que hablaba la asambleísta Pavón, el que se pueda ir hacia la Corte Constitucional que dé una ley provisional. Esta semana lo que se ha evidenciado es que sí es una opción que consta en nuestra Constitución, pero partiendo de lo mismo debería ocurrir con la ley de aguas, con la ley de igualdad y algunas otras que no se han aprobado en la Asamblea. ¿Por qué se plantea el que pueda haber ese tratamiento distinto con la ley de comunicación? Mire,
es lamentable ver la buena letra que intenta hacer la Corte Constitucional. Medio el presidente dice: los asambleístas que no acaten habrán caído en desacato porque la Constitución ordena redactar una ley de comunicación que proponga un consejo de regulación para estatizar la comunicación, porque esa es la realidad. Les importa muy poco el contenido de lo que se publique en los medios de comunicación. Lo que les importa es coartar las denuncias de corrupción que cada día crecen más en este gobierno. Ya sale la Corte Constitucional y dice: Corte Constitucional dispuesta, perdón, creo que es esta Cámara, ¿verdad? Corte Constitucional dispuesta a emitir ley de medios provisional. ¿Por qué razón? Si la Asamblea no ha incumplido, hay una resolución de la Corte que dice que una vez fenecido el plazo de un año que daba el régimen de transición o que está en la Constitución, la disposición transitoria, ellos lo ampliaron. La Constitución, la Asamblea Nacional no ha incumplido en la redacción de este proyecto. Son ellos los que no han querido ponerlo en el tratamiento, porque no tienen los votos. Pero en tal caso, no si se hubiera incumplido, votos. Lo mismo ocurriría con otras leyes dentro de la propia Asamblea. Exactamente. Mi pregunta es: ¿por qué esa posibilidad distinta que ya se plantea para la ley de comunicación? Porque viene el proceso electoral. Y quieren amenazar a los medios de comunicación con el Consejo de Regulación. Eso es todo lo que busca este gobierno, que hoy persigue todo lo que le llevó a ser gobierno. El presidente Correa es presidente gracias a medios de comunicación como este canal, por ejemplo, que le dio la posibilidad de dar a conocer su plan de gobierno. Hoy él quiere atentar contra ellos porque tiene temor a ser enfrentado y que sea demostrado que ha alterado su proyecto, que se ha derechizado, que se ha entregado a los grupos económicos y al imperio chino con créditos vergonzosos, con créditos y utilizando el Estado y la plata del Estado como chulqueros para poder gastarse todo el dinero de forma abusiva. Ahora, lo que sí quiere el país, de nuestros hijos, asambleísta, y en el que el país coincide, es que es necesaria una ley de comunicación que sea favorable para el cumplimiento y las garantías de esos derechos. Pero lo que yo le pregunto es: ¿se necesita una ley de comunicación para favorecer esos derechos de libertad de expresión, como ya dice la Constitución, los tratados internacionales, sin censura previa, sí con responsabilidad ulterior? Pero ¿cuál es el problema cuando hoy se quiere discutir esa ley en el contexto político y en un año ya preelectoral, cuando nos acercamos a que lo que se discuta no sea la comunicación, sino esos distintos intereses políticos? Y lo repito, esa ha sido mi posición: la ley era necesaria, pero esta ley es necesaria en manos de un demócrata. Esta ley es necesaria en manos de un presidente que ame la democracia y que quiera realmente transparentar el abuso que cometía la gran mayoría de medios de comunicación y no estatizar la comunicación para que hablen bien de mí y para revisar las encuestas todos los días qué tal estoy. Así no se gobierna un país. El presidente está confundido, está drogado de poder, lastimosamente. Esa es la realidad. Esto no lo hace mala persona. Creo inclusive que puede ser una persona simpática, pero a la hora de ejercer el poder quiere ser un monarca. Mire, lo que yo decía, Estefi, disculpe que la interrumpa. El propio Partido Socialista, que hoy está siendo inscrito por Alianza País, porque ya no hay de dónde sacar firmas, reconoce a través de quien hizo el reglamento para que la Cancillería pueda llevar a cabo el narcotráfico, el señor Quintero, reconoce que ellos tienen un acuerdo político con el gobierno a cambio de espacios de cogobernabilidad, de ministerios, de estar en la Cancillería, de estar en la troncha, en el reparto, y a cambio de eso están los votos en la Asamblea. Lo reconoce el director nacional. Para no desligarlos del tema de la ley de comunicación, asambleísta. Sí. Ayer la asambleísta Paola Pavón decía que es deber ahora ya de la Asamblea aprobar esta ley de comunicación y que hay temas pendientes e importantes como los que mencionó. Escuchemos. Hablando de monopolios, solamente el 83% de las frecuencias en televisión está en manos privadas, versus un 17% en medios públicos. Eso nos demuestra dónde está el monopolio. Mire, el 89% de las frecuencias de radio en este momento están en manos de medios privados. Pero hay que hacer una diferencia entre los medios públicos y los medios incautados. Por eso la necesidad de la ley, para que podamos superar el proceso de los medios incautados. El que un 80% esté en manos privadas no significa que sea un monopolio. Son varios dueños y son varios canales. Ahora, el proyecto de ley ya da un porcentaje para medios privados, comunitarios y públicos. Pero el proyecto de ley no habla de esa diferenciación, por ejemplo, que hace el asambleísta sobre lo que es un medio público y lo que es un medio incautado por el gobierno. Exactamente. Claro, dicen que el 83% está en manos de medios privados. Y eso habla de quién tiene monopolizada la comunicación. Eso es absolutamente falso. ¿Qué hicieron? Incautaron con un fideicomiso que es público de la AGD, no más impunidad, pero dicen que las empresas siguen siendo privadas. Eso es falso.
Todos los dineros que se generan por los canales incautados son del Estado, porque el fideicomiso que lo administra es público, es plata pública. Los $8.000 que gana el señor Ochoa en Gamavisión es dinero de los ecuatorianos. ¿Y ahí quién dice algo? Ahí sí, porque es a favor del gobierno. Esa doble moral es la que nosotros enfrentamos. Es absolutamente falso y, como usted bien dijo, digamos que es verdad lo que dicen, que el 83% está en manos de privadas, pero el 17% está en manos de un solo ente, que es el Estado, que es mucho mayor el porcentaje. Eso es real, pero como ellos dicen que el fideicomiso es público, pero que la administración es privada, entonces no constan esos medios como es el Estado, hablan cualquier barbaridad en los medios de comunicación. Cierro con esto, pero eso es falso. Asambleísta Bucaram, porque en medio del ambiente político en el que ya se va a tratar esta ley, cuando hay una fecha de votación el 10 de abril para que se pueda tratarlo, y cuando va a llegar a manos, si es que se consiguen los votos, que al parecer habrían ya a manos del presidente de la República, ¿qué avisó usted para este proyecto de ley de comunicación que es trascendente para el país? Bueno, que son proyectos tiránicos y procesos tiránicos que hay que vivirlos y enfrentarlos. Nosotros tenemos que seguir creyendo y amando la democracia por encima de cualquier actitud monárquica, de pretender estatizar y que el Estado sea que administre todo en el país. Lo que nosotros creemos que es mucho más importante que buscar estatizar la comunicación es seguir combatiendo la pobreza y cumplir las promesas que el presidente hizo en campaña. El 2007 prometió que iba a reducir el IVA del 12 al 10%, hasta ahora no lo cumple y está en un adefesio, en una pelea ridícula de satisfacer su ego con los medios de comunicación. Dedíquese a gobernar, presidente, y sea un hombre de palabra. Usted sabe por qué se lo digo. Son las 7:36 de la mañana. Abdalá Bucaram Puley, jefe del Partido Roldosista Ecuatoriano, acompañándonos con su postura esta mañana.